Buenas tardes nuevamente para todos y para todas. Bienvenidos a este evento que ha sido organizado por la Universidad de San Buenaventura, la Universidad Católica de Oriente y la Universidad de Antioquia en sus facultades de educación o de ciencias de la educación. El que hayan acogido esta invitación es muy importante para nosotros. Y quiero empezar leyendo algo muy corto del diario de Janusz Korczak en la página 259, puesto que me parece que nos da pie para empezar esta conversación. El título es ¿Qué clase de vida tendré después de la guerra? Hay unos 15 niños que escriben diarios. Sé que otros quieren hacerlo también y sé que sacarán provecho si lo hicieran y que todo les resultaría más fácil. Y también sé que les da vergüenza y no saben por dónde empezar. En realidad, ningún principiante lo sabía. Todos tuvieron que buscar. Uno empezó describiendo lo que había hecho durante el día y luego preguntó si podía escribir lo que había pensado. Otro empezó por los recuerdos de antes de la guerra y del mes del sitio de Varsovia. Y otro escribía siempre sobre otros niños, sobre sus compañeros y sobre la casa, pero poco o nada sobre sí mismo. Solo una vez escribió lo que iba a hacer después de la guerra. Me parece que no todos creen que la guerra termine. Son jóvenes y quizá no recuerden bien cómo fluía la vida en tiempos de paz. Y tampoco creen que algún día lleguen a ser mayores, adultos, como la señora Rosá o el señor Felek. Resulta extraño. El señor Felek había sido un niño, jugaba, estaba en el tercer grupo, era uno de ellos, le cortaban el pelo y le lavaban la cabeza. Pero está bien no limitarse a lo que fue, sino pensar de vez en cuando en lo que será. En las conversaciones, a menudo se oye decir a alguien que ganará mucho dinero. Otro quiere ser cerrajero o electricista. Probablemente piensan más de lo que se atreven a decir. Antes les preguntaba, ¿estás contento de haber nacido? ¿Cuántos hijos quieres tener cuando te cases? ¿Qué nombres le pondrás? ¿Prefieres ser rico o sabio y famoso? Y creo que les resultaría agradable empezar a redactar su diario precisamente con este tema. ¿Qué haré después de la guerra? ¿Quiero vivir en Polonia o marcharme? ¿A dónde? ¿Al campo o a la ciudad? ¿A una ciudad grande o a una ciudad pequeña? ¿Cuánto dinero quiero ganar al día? ¿Cómo será mi casa? ¿Tendrá jardín, patio? ¿Trabajaré en una fábrica o por cuenta propia? ¿En una tienda o en un taller? ¿En la ciudad o solo en mi casa? ¿Cómo será mi futura familia? ¿Quiero vivir solo o con mujer? ¿Con mi hermana? ¿Con mi hermano o con mi amigo? ¿Me casaré? ¿Tardaré mucho en escoger esposa? ¿Cómo tendrá que ser? ¿De la misma edad que yo? ¿Mayor? ¿Más joven? Quiero ser rico. ¿Cómo de rico? ¿Me haré rico enseguida o estaré ahorrando dinero durante mucho tiempo? ¿Qué me compraré primero y qué después? ¿O tal vez me lo compre todo enseguida? ¿Qué comeré? ¿Cómo iré vestido? ¿Cuántos trajes quiero tener? ¿Cuáles? ¿Qué libros leeré? ¿Y cómo pasaré las horas de ocio? ¿Cómo será mi noche del viernes y mi día del sábado? ¿Qué vida me gustaría que llevaran mis hermanos y hermanas, si los tengo, mi madre y mi tía, si siguen con vida después de la guerra? Quiero que todo esto ocurra ya sin tardar,
¿O prefiero esperar con paciencia, año tras año, un verano tras otro, invierno tras invierno? ¿Qué hará mi familia durante las vacaciones de verano? Vendré a visitar de vez en cuando, vendré de vez en cuando, a visitar la casa de huérfanos. Mantendré correspondencia con los amigos que vivan lejos. ¿Cuándo estaré mejor? ¿A los 20, a los 30 o a los 40 años? ¿Qué clase de dificultades tendré que afrontar? ¿Quiero vivir aventuras o prefiero una vida tranquila, sin mudarme de piso ni cambiar de vecinos o de estilo de vida? Los pensamientos de esta índole sobre el futuro serían un plan para algunos, para otros un sueño. Los sueños son más interesantes, por lo que probablemente se hagan realidad los planes, porque me haré mayor. Algún día seré adulto, trabajaré y me ganaré la vida, porque algo deberé comprar, tener techo, vestirme. En el parvulario de Kiev, la profesora puso una tarea. ¿Qué quiero ser cuando sea mayor? Un chico escribió, quiero ser mago. Se rieron de él, pero contestó inteligentemente, sé que nunca seré mago, pero la profesora ha preguntado, ¿qué quiero ser? En el conversatorio del día de hoy que recuerdo se llama ¿Cómo hablar a los niños y niñas sobre la crisis humanitaria y de derechos humanos en Colombia? Nos acompaña Claudia Vélez de la Calle. Ella es la directora del doctorado en educación de la Universidad de San Buenaventura, sede Cali. También está con nosotros la profesora Sara Flores Ateortúa, jefa del Departamento de Educación Infantil de la Universidad de Antioquia. La profesora Beatriz Arias Vanegas, profesora titular de la Universidad de San Buenaventura, Medellín. Y el profesor Elkin Ríos Osorio, profesor titular de la Universidad Católica de Oriente. La mecánica que vamos a tener el día de hoy es la siguiente. Yo voy a empezar haciendo 2 preguntas para las personas que nos acompañan y luego 2 o 3 preguntas. Y luego de eso lo que aspiramos es que sean las preguntas de las 300 personas que nos acompañan en este momento, las que podamos poner a circular. Queremos que realmente sea un conversatorio, dado que todos tienen los micrófonos abiertos, entonces levantan la mano y yo les iré dando la palabra, o si ustedes prefieren escribir en el chat su pregunta, también la haremos para que la conversación sea fluida. Hace algún tiempo le escuché a alguien que tal vez más importante que responder preguntas es comprender las preguntas que nos hacemos. En esa medida, creo que lo primero que debemos hacer el día de hoy es tratar de comprender la pregunta que nos convoca. ¿Qué dice esa pregunta? ¿Qué da que pensar esa pregunta? No cómo la responderíamos, esa puede ser una segunda parte, pero creo que no podemos partir de pensar que estamos de acuerdo en cuál es el contenido de la pregunta, sino que es necesario llegar de una u otra manera a comprender juntos qué es lo que la pregunta contiene. Entonces, si les parece, empezamos por ahí. Claudia, no sé si tú quieres empezar contándonos cómo comprendiste la pregunta del evento para luego escuchar a los otros conversadores. Bueno, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Perfecto, sí señora. Bueno, perfecto. Si en algún momento hay interrupción, cierro el video porque estoy en zona rural.
Muchas gracias, Viviana. Un gusto volverte a ver y escucharte. Alex, Elkin, profesora Beatriz y todos los colegas que se encuentran aquí presentes, estudiantes, docentes, investigadores. Yo dirijo un grupo de educación, derechos humanos y ciudadanía que ha venido más o menos desde el 2012 presentando una postura alrededor del tema, y también pues quiero decirles que siempre he estado en el campo de la educación, la sociedad y la política, porque siempre pensé que la educación tiene que servir para algo, para hacernos mejores seres humanos en relación con un enfoque de respeto a la vida y también en relación con posturas políticas. O sea, es distinto esta devaluación que se ha hecho de lo político a partir de esta manera perversa de manejar la política. Cuando yo recibo la invitación, pues acepté porque siento que hay legitimidad y pertinencia para responderla, como dice Viviana, no para responderlo en una lógica dicotómica, sino en una comprensión. Y siento que parte de lo que nos permite decir cómo podemos acompañar a niños y niñas en la enseñanza y el aprendizaje de los derechos humanos está básicamente en términos de una cultura y una sociedad que los respete. Es decir, no hay un enfoque prescriptivo, no hay tampoco una fórmula técnica ni mágica. Lo que tiene que ver es con una coherencia que se construye en las relaciones colectivas y en las relaciones individuales. Y eso significa indudablemente una sociedad que de alguna manera respete lo que se preconizó en el discurso de los derechos humanos como el rescate de la dignidad humana, porque hay que entender que es lo único que nos posibilita una vida en la cual tomemos decisiones sobre qué y quién queremos que nos gobierne y cómo evitar el miedo. En el texto de la ausencia del testimonio de Juan Carlos Melig de la colección de Antropos, pues obviamente el ausente no tiene más que el testimonio de la contundencia de la pérdida. Los genocidios como el que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, pero otros como los que sucedió en la conquista con grandes comunidades de indígenas de varios países, no solamente los de América del Sur y Centroamérica, nos han mostrado que la cultura, no solo de Occidente, sino muchas culturas se han construido sobre el autoritarismo, y que el discurso de los derechos humanos, que nació precisamente en Europa en la segunda, después de la Revolución Francesa y luego se valida más en la Segunda Guerra Mundial, también era un discurso construido alrededor solamente de ciertas comunidades de privilegio. Igual que la democracia moderna, para Colombia específicamente, ha sido un simulacro. Nosotros estamos en la Constitución denominados como estados de derecho, pero sabemos que realmente hemos tenido siempre una dictadura impuesta por el miedo y por la sanción y la exclusión de la muerte real, física y simbólica a todo el que se oponga a los valores. En ese sentido, para esta primera pregunta, tratando de ser lo más concreta posible, es complejo. Primero tendríamos que tener un manejo más que de un discurso o de una didáctica de los derechos humanos, tenemos que tener la posibilidad de construir entre todos una democracia no perversa, es decir, que inclusive entendiendo la concepción de la perversión, como lo hacía Lacan y otros psicoanalistas, que no es otra versión de la ley, es que lo que se enuncia se respeta y fundamentalmente se respeta la vida en todas sus connotaciones y todas sus manifestaciones, la vida en toda su posibilidad de diversidad, la vida en toda su posibilidad de libre desarrollo y desempeño. Y eso, de alguna manera, nos convierte a los que estamos dentro de esa postura y contexto y somos profesores de cualquiera de los niveles, en este caso de la educación inicial, en portadores de un comportamiento y una relación intersubjetiva que funde a otros sujetos en el concepto y en la práctica de el respeto y de la convivencia
diferencial. Yo diría que no hay fórmulas, yo diría que no hay recetarios, yo diría que se trata precisamente de mostrar que hay que fundar un sujeto político desde la infancia, y ese sujeto político tiene que construirse en el respeto a todas las diferencias. Hasta ahí, porque no sé cómo es el manejo del tiempo, como es un conversatorio, también somos todos los que tenemos que opinar. Gracias, Claudia, por ayudarnos a entender la pregunta que nos convoca desde la perspectiva tuya, por supuesto. Profe Beatriz. Buenas tardes. Gracias, profe. Bueno, de verdad que para mí es un gusto poder estar con todos ustedes hoy acá. Yo creo que lo primero que tendríamos que tener claro, digamos que desde el mundo de los adultos, es la pregunta que surge desde el pensamiento del niño. Y aunque voy a partir de una premisa muy piagetiana, voy a tratar de darle un giro, digamos que en un sentido pedagógico. Y es que toda pregunta que surja acerca del mundo desde el niño, es necesario que el adulto la traduzca en términos de cómo el mismo niño está organizando su pensamiento. Es decir, que en aras del reconocimiento del niño como un sujeto, podamos entender qué es realmente y de dónde y desde qué contexto es que el niño pregunta. Porque es solo desde ahí que nos puede comprender. Entonces, digamos que en la relación pedagógica entre adultos y niños, sean padres, sean profesores, cualquiera de los agentes educativos que podamos entrar en una relación pedagógica con el niño, es necesario entender que esa relación pedagógica tiene que entrar a considerar cuál es el origen de la pregunta del niño y desde qué contexto está preguntando. Como la pregunta surge precisamente de la experiencia del niño, también es importante que el adulto resignifique, acompañando al niño, digamos, la experiencia que hace surgir la pregunta en el niño. Privar al niño de las experiencias que estamos viviendo hoy, privarlo y meterlo en una esfera protectora, que lo deje aparte de los problemas del mundo, yo creo, y ha sido pues como mi postura también como pedagoga, que es, digamos que negarle al niño el derecho a desarrollarse. Es decir, la ley 1098 nos dice que una de las peores formas de maltrato que se le hace a un niño es la sobreprotección. Envolverlo en una esfera de cristal para que no se contamine del mundo, para que no vaya a sufrir las angustias del mundo, para que no se entere lo que está pasando en el mundo, es también privarlo de la posibilidad de comprender el mundo en el que vive. Y esa es como la alusión que yo hago hoy a la importancia que tiene la relación pedagógica del adulto que acompaña, digamos que en ese proceso de reflexión sobre la experiencia que va viviendo el niño de las situaciones del mundo, sea por la crisis sanitaria, sea por la situación social que estamos viviendo, poder, digamos que como fundamento a esa relación que como adultos tenemos con los niños y las niñas, surja ese ejercicio prerreflexivo, pero también predicativo de la misma relación para que el niño pueda darle sentido a esas preguntas que surgen de su interacción con el mundo. Gracias, profesora Beatriz. ¿Elkin alcanzó a llegar? Sí,
Hola, Elkin. Elkin, no sé si alcanzaste a escuchar la pregunta con la que empezamos y es el intento por comprender la pregunta del evento. ¿Cómo entendieron ustedes esa pregunta para que nos ayuden a nosotros en la medida de lo posible a comprenderla también? Bien, gracias. Pues Viviana y todos los demás, buena tarde. Efectivamente, cuando me invitan a este conversatorio y veo la pregunta, pues trae uno no solo el acumulado de trabajos y lecturas que tiene asociadas uno a asuntos como la infancia, los derechos humanos, el conflicto armado, entre otras cosas, sino además también, pues en mi caso, la posición de padre. Como papá de Sofía, de 7 años, y de Ana María, de 11 años. Entonces, claro, cuando uno piensa en esta pregunta, en principio se me ocurren 3 reflexiones alrededor, porque quizás efectivamente, como lo planteabas, lo que menos pude hacer al principio es casi al modo de un algoritmo poder responder el cómo, el dar un paso a paso que de forma exacta pudiera llevarnos a cómo lograr de forma efectiva con los niños hablar sobre esta crisis humanitaria y los derechos humanos en Colombia. Entonces, me aparecen por lo menos 3 elementos para empezar a pensar esta pregunta. Uno, asociada precisamente a la comprensión de la infancia. O sea, la misma pregunta sobre cómo estoy viendo a mis hijas, cómo entiendo al ser humano, en esas lecturas que son posibles desde comprensiones meramente tiránicas, donde solo pensamos que el otro está para hacer de nosotros lo que queramos de él, o desde expresiones de comprensión de la infancia, donde las entendemos como un proyecto, como una posibilidad, como una posibilidad que se desarrolla a partir de los procesos de subjetivación y de autonomía. Pero por otro lado, pues también me llegaba un poco la reflexión de la situación un poco que siento que a veces tenemos de desarticulación, de disparidad entre las realidades sociales y lo que la escuela está haciendo con esas realidades sociales. Es decir, cómo a veces en estos espacios educativos nos centramos en las disciplinas y a veces alejamos de lo que debería ser esencial en el proceso educativo, las condiciones sociales, las realidades sociales que en este caso los niños están viviendo día a día. Y pues tercero, también pensaba en una reflexión muy importante, a mi modo de ver, sobre el asunto ético y político, ya como papá, ya como profesor, a la hora de retomar esta relación con los niños, en esta relación pedagógica, para precisamente ser un mediador y quizás no lo contrario. Entonces, digamos que en esas reflexiones, pues un poco entendí la pregunta y quisiera ahorita seguro comentar alguna reflexión al respecto. Gracias, Elkin. Sí, vamos a tratar de aproximarnos a la respuesta que ustedes le dieron a la pregunta, pero más adelante. Ahorita queremos entender la pregunta. Y al mismo tiempo podríamos estar pensando si es posible hacer una mejor pregunta. Sara, ¿tú qué piensas? Hola, muy buenas tardes para todos y para todas. Pues también desde luego agradecer pues esta invitación y esta iniciativa que tuvieron la profesora Viviana y el profesor Alexander. Yo la verdad recibí como la invitación un poco abrumada, no tan, digamos, más como frente a una responsabilidad que digamos frente a una alegría de tener que responder estas preguntas. Y creo que lo que me hace pensar en principio y de cómo la entiendo es por una parte que
que yo creo que lo que hace la pregunta pues es renovar también una responsabilidad que tenemos todos los que estamos pensando pues problemas referidos a la educación de los niños, las niñas y los adolescentes, renovar preguntas que que todo el tiempo nos habitan, ¿no? Sobre cómo establecemos los vínculos con ellos, qué hacemos con lo que dicen, con lo que les escuchamos, qué les ofrecemos también, qué marcos de referencia les ofrecemos, de qué se trata, y me parece interesante esa parte de la pregunta de cómo hablar con los niños, porque creo que ahí hay una pregunta que si la resolvemos, no, que si intentamos, digamos, aproximarnos a ella también nos puede dar como una orientación para, para pensar esta pregunta en las distintas circunstancias en las que se hace presente, ¿no? Dentro del marco de una relación pedagógica escolar o dentro de una relación familiar o en cualquier otro, digamos, en cualquier otro contexto. Entonces, yo creo que pues ya han sido como dichas cosas muy importantes pues como por parte de la profesora Beatriz, de la profesora Claudia y del profesor Elkin. Yo lo único que tendría para hacer es como insistir claro, en que la respuesta, digamos, es decir, en lo que podemos decir frente a esta pregunta, pues no puede ser una prescripción, ¿cierto? Y ya siempre lo hemos hablado, lo decimos en muchos sentidos, no se pueden dar recetas, pero pues eso no quiere decir que no se puedan decir algunas cosas, considerar algunos principios o algunos postulados que, bueno, que personajes justamente como el que trajiste, Viviana, en la lectura que hiciste al comienzo, pues propusieron en sus momentos y que se tomaron en serio circunstancias muy críticas de la humanidad y que bueno, que yo creo que nos sirven también como orientación para pensar este momento. Lo otro es esto bueno, de esta pregunta y de todo lo que genera, de toda la expectativa que genera, ¿no? Y eso lo vemos también, pues, en la participación que hay en este momento, pues, en un momento como el actual, del que también tendríamos que disponer de una interpretación de este momento, ¿no? De esta crisis, para poder pensar quizás, pues, su abordaje. Yo creo que ya la profesora Claudia nos ofreció también una interpretación de lo que está pasando en este momento, pues en términos humanitarios en el país. Y eso es importante también como para el abordaje. Yo en principio diría eso. Y un asunto que siempre con el que se me vino todo el tiempo mientras la pensaba era la pregunta propone cómo hablar con los niños y a mí lo que siempre es una pregunta que me acompaña y yo creo que la profesora Beatriz también la subrayó, es cómo escucharlos, ¿no? Por una parte está cómo hablar, porque es también el marco de referencia de cómo les vamos a hablar, ¿no? Cómo les vamos a escuchar, nos da la orientación sobre cómo les vamos a hablar. Y esto es muy importante, yo creo que también tiene que ver con algo que acaba de decir el profesor Elkin, y que tiene que ver con qué es para nosotros un niño, qué es para nosotros un niño, una niña, y en función de eso, pues desde qué lugar los alojamos y si ese lugar desde el cual los alojamos es un lugar que los habilita para preguntar. O es un lugar que los habilita para compartir. Bueno, yo tendría otras anotaciones respecto a lo que ya se ha dicho, pero creo que ya cuando abordemos la pregunta puedo retomarlas. Muchas gracias, Viviana. Gracias a ti, Sara, y a todos los conversadores. Dado que tú al final, Sara, hiciste un compendio de lo que ellos dijeron, cosa que te agradezco, entonces no lo voy a hacer yo, que he estado tomando notas juicioso, y quisiera hacer la segunda pregunta para pasar a la tercera y luego darle la palabra a todas las personas que nos acompañan. Tú dijiste algo muy importante y es que escuchar y hablar implica también que el adulto o la persona
con la que el niño está hablando tiene que haber pensado, interpretado, hecho una aproximación a la situación. ¿Cuál es la aproximación que ustedes, por ejemplo, han hecho? Sería muy interesante para poner el contexto de cuál es la situación puntual de la que estamos hablando. No sé si cambiamos el orden y empezamos por Elkin. ¿Cuál es la interpretación que tú has hecho, Elkin, de la situación humanitaria y de derechos humanos que estamos viviendo en este momento? Bueno, Viviana, yo precisamente iniciaría la respuesta con un apartado del texto de Adorno en Educación para la Emancipación, en el que él propone precisamente que la lucha contra la barbarie o la eliminación de esta corresponde un momento de indignación, un momento al que si se parte de un concepto formal de humanidad, cabe también reprochar la barbarie. Pero como todos nos encontramos en un contexto de culpa propio del sistema, nadie estará enteramente libre de rasgos bárbaros. Por lo que importa es dirigir estos rasgos contra el principio de barbarie en lugar de dejarlo correr hacia la desgracia. Pues esto precisamente para plantear que, a ver, por supuesto, hay una reflexión que se hace muy evidente respecto a lo que hoy estamos viviendo en Colombia, lo que ha sucedido en los últimos años, no solo en el marco del conflicto armado, sino también ahorita en el marco del paro nacional, de las luchas sociales en nuestro país. Y es precisamente, si traemos también una lectura con Agamben, con Benjamin, esa figura del estado de excepción, donde pareciera que asuntos que parecieran ser provisorios y que de alguna manera en algunos momentos suspenden el orden jurídico, pasan a ser permanentes y paradigmáticos, digamos, en el país. Y en ese sentido, digo, trae uno esta reflexión porque precisamente con respecto a esta crisis humanitaria y el tema de los derechos humanos, siempre estará la reflexión, efectivamente, primero en reconocer en términos de diversidad e igualdad, pues el derecho que todos tenemos, pero al mismo tiempo la reflexión sobre las condiciones y situaciones de orden social y político que nos han llevado precisamente a la vulneración de estos derechos y de estas posibilidades de humanización que tenemos. Y allí pues la siguiente reflexión que apela es precisamente el carácter ético y político que nosotros, o ya como sujetos políticos, como ciudadanos, pero también creería yo, particularmente en este ámbito como educadores, pues tenemos. Porque sin duda allí no se trata solo de una comprensión de un fenómeno social, sino efectivamente desde la educación, cómo podemos no solo comprenderlo entonces, sino efectivamente buscar una opción de transformación. Por eso allí precisamente es una comprensión de cómo precisamente la educación es una vía importante para esto. Me gusta mucho, por ejemplo, algunos planteamientos que trae Coan, por ejemplo, donde siguiendo y explicando, por ejemplo, en uno de sus textos, el tema de la educación y siguiendo a Sócrates precisamente, cómo plantea que en esa relación, pues claro, o sea, los primeros que tenemos que entender lo que está pasando, los primeros que tenemos que lograr esas compresiones somos nosotros mismos, porque bien lo diría, precisamente siguiendo a Sócrates, solo puede ser maestro del cuidado de sí quien se cuida a sí mismo, solo es posible enseñar a otros si en primer lugar se cuida de sí. Y en eso, pues,
siguiendo al mismo autor, también en otro de sus textos, donde plantea sobre el maestro inventor, siguiendo a Simón Rodríguez, es muy interesante cuando él plantea algunos elementos que tendríamos que tener sobre la mesa para entender la forma, no solo para comprender estos asuntos sociales, de derechos, sino también cómo desde la educación podríamos entenderlos, intervenirlos. Cohen, siguiendo al maestro Simón Rodríguez, plantea que la escuela que deberíamos construir debería estar cimentada en la errancia, en la invención, en la igualdad y en la irreverencia. Es decir, para lograr precisamente que seamos no maestros de lo mismo, no maestros de lo que de alguna manera nos ha mostrado lugares comunes, sino maestros que buscan la irreverencia, la invención, la creatividad, el respeto por la persona. Porque aquí, pues sin duda, yo creo que detrás de todas estas críticas, todos estos movimientos sociales que hoy tenemos en el país, pues sin duda un elemento que hay atrás es el reconocimiento del ser humano, de su dignidad. Y mucho más en el caso de los niños, que además están en un proceso formativo en el que precisan además de entenderlo, de construirlo, y que eso precisamente les permita actuaciones correspondientes. Muchas gracias, Elkin, por la interpretación que tú haces de los tiempos que corren. No sé, Sara, si tú nos ayudas con la interpretación que tú haces. Bueno, yo expresé como al comienzo, digamos, como el efecto de que me produjo la pregunta, la invitación, ¿no? De estar como abrumada y lo que eso me hace pensar también bueno, yo no sé si uno puede hacer una interpretación de lo que está pasando en este momento, ¿cierto? Una que sea pues como la interpretación que explique lo que sucede. Creo que a lo que me remite esto y que yo creo que esta pregunta también la tendríamos que vincular con ese resultado, por ejemplo, es cómo hablarle sobre todo a los niños y a los jóvenes de un país que votó en contra de un proceso de paz, por ejemplo. Son como asuntos que se me vienen a la cabeza. Yo creo que también hay digamos, todo el tema de la violencia institucional, ¿sí? De la violencia institucional que se ha ejercido en muchos lugares y en muchos momentos. Y también me parece como importante siempre pues como localizar, y yo creo que ya se ha hecho acá, entonces por eso no quiero como insistir mucho en unas coordenadas pues también históricas, pero que yo creo que sobre todo nos muestran la urgencia de algo que justamente el autor con el que, digamos, iniciaste esta conversación lo trae una pedagoga que lo lee, que lo trabaja a Korczak o a Korczak, como le dicen, y en donde ella dice que Korczak un poco lo que nos muestra es la importancia de afirmar el valor de la ley como regulación protectora y como límite humanizante para existir y coexistir, ¿no? Y bueno, allí habla de la figura del adulto y demás, pero la cuestión es... hay un fracaso, digamos, es decir, tenemos unos niveles de injusticia profundos y qué podemos esperar de eso y qué vamos a transmitirle a las nuevas generaciones al respecto. Y bueno, ahí está todo el tema de las violencias y por eso me remitía también como al tema del proceso de paz. Pero no, yo no quisiera extenderme mucho en este punto porque quisiera que lo pudiéramos conectar más sobre justamente cómo transmitir, ¿no? Y cómo pensar los vínculos educativos que establecemos con los niños y las niñas en relación como con estas situaciones. Entonces, me parece que también hay asuntos
de la incomprensión de la que sufrimos frente a momentos como este, que también hay que hacer explícitos, ¿no? Yo creo que, yo no sé si nos estábamos esperando o no un momento como el que estaba viviendo actualmente el país. No sé si ustedes recuerdan cómo hace algún tiempo vimos el Estado invertir en un montón de tanquetas, hacer crecer el SMAD, y yo decía, pero como que me asustaba la idea de que se estuviera aumentando tanto el presupuesto, y después vino esta noticia este año con lo de la compra de los aviones. Y bueno, no, son cosas que al menos, por lo menos yo no puedo leer completamente, y que me habitan es fundamentalmente como preocupación, y como preocupación de cómo vamos a, digamos, a resistir pues a esa violencia que institucionalmente se promueve. Digamos, es por ahora lo que quisiera compartir. Muchas gracias, Sara. Profesora Beatriz. Bueno, yo quisiera de pronto, tocando un concepto que acaba de enunciar Sara, y el tema de la injusticia. Porque frente a todo lo que estamos viviendo y con toda la mediación a través de redes sociales que se le ha hecho desde un bando, desde otro, desde múltiples lugares, mi preocupación siempre ha sido, digamos que esos lugares de enunciación desde donde se habla de justicia. Yo creo que hay posiciones políticas en el país muy claras, y esto lo podemos ver inclusive desde mensajes de farándula que dicen el pobre es pobre porque le da la gana, el que está en la calle es porque no tiene nada que hacer, estudien vagos y todas las cosas pues que ya conocemos y que es puro cliché y que no voy a seguir ampliando. Lo que yo sí quiero dejar claro, para mí la historia ha sido fundamental en mi relación con las nuevas generaciones, con los niños, con las niñas, con los jóvenes, con los adolescentes. Pero una historia que devele lo que la historia que han contado los historiadores, digamos que desde posiciones políticas institucionales han querido contar. Es decir, hay que develar eso que ha estado oculto en la historia. Y aquí aparece un concepto de Reyes Mate que para mí es fundamental, y es el deber de memoria. Las desigualdades no son naturales. Las injusticias sociales no se han dado como producto digamos que de la irresponsabilidad de unos y del ideal valorativo de otros. Son el producto de las decisiones humanas. Es decir, somos responsables de lo que hemos hecho y somos responsables de la historia que tenemos. Somos responsables de lo que han hecho nuestros papás, nuestros abuelos, y todo lo que se venga atrás. Entonces, es necesario también que a partir de esa relación cotidiana que tenemos con los niños y las niñas, podamos contar y develar la historia. Podamos hacerle, digamos que el niño a partir de experiencias simples de la cotidianidad pueda mirar esas condiciones de desigualdad, pueda acercarse al próximo y pueda construir esa relación de justicia en términos de deber de memoria. Es necesario que las nuevas generaciones sepan dónde está el origen, por ejemplo, de lo que ha pasado con la violencia en una ciudad como Cali, como el departamento del Cauca, como Nariño, donde se han oprimido, ocultado, ignorado, acallados poblaciones indígenas, poblaciones negras, poblaciones que no hay derechos que los puedan cubrir en este momento. Entonces,
Esas son las realidades con las cuales nosotros tenemos que hacer conciencia en las nuevas generaciones. Yo creo que no es nada complejo, digamos que poder acercarnos en esa relación pedagógica de la que yo hablaba ahorita, con niños, niñas, jóvenes, para digamos que hacer una construcción de la justicia, pero desde ese deber de memoria. Saber que cada una de las situaciones de violencia que hoy estamos enfrentando en el país tienen un lugar histórico y que es de ese lugar histórico que nos tenemos que hacer responsables nosotros hoy. Yo diría, pues dejaría como la pregunta hasta ahí, pero es por ahí que yo asumiría mi reflexión de lo que está pasando hoy. Muchísimas gracias, profe Beatriz. Y para cerrar esta segunda pregunta, entonces, Claudia, tienes tú la palabra. Ok, bueno, muchas gracias a mis compañeros. Yo quisiera asumirla desde este lugar. Vea. Primero, muy corto, nosotros somos una cultura violentada desde hace muchas épocas, ¿sí? Y creo que los niños, niñas y jóvenes saben de la realidad, la han visto, han tenido conciencia de que abuelos, bisabuelos, padres han sido producto muchos del desplazamiento forzado. Pienso que lo primero habría que desescolarizar ese vínculo. No creo que es un problema ni de la pedagogía general y escolar. Pienso que hay que intentar hablar del miedo, porque el miedo está instalado. Está instalado en adultos, está instalado en niños, niñas y jóvenes. El confinamiento lo ha agudizado. El conflicto existe. Negar los conflictos o tratar de alguna manera volverlos edénicos, me parece a mí que para nada nos quita la posibilidad de algo que nos viene sucediendo hace muchos siglos. En ese sentido, lo histórico es importante. Lamentablemente, la escuela lo que ha transmitido es una historia oficial y una historia rosa, y una historia que de alguna manera no nos ha vinculado a los orígenes y las raíces del conflicto en Colombia, en este caso lo más cercano, pero también en el mundo. El segundo tema es que esto no es una educación racional. El vínculo con el derecho humano y la dignidad no se da solamente desde razones razonables dentro de ese concepto de la razón moderna, sino que tiene que ver también con la forma como vincula las expresiones emocionales a las apropiaciones de los hechos que nos vuelven relaciones intersubjetivas, conflictivas, degradantes, violentas, de deteriorar al otro, de eliminar al otro, porque a eso es lo que hemos estado acostumbrados. Como la lógica social que hemos vivido ha sido amo-esclavo, y la escuela ha reproducido la lógica amo-esclavo, y en las familias también, porque no es que sean buenas o malas, no es un problema moral, es un problema de una estructura dominante de muchas décadas, de muchos centenios, y también muy moralista, y nos ha encerrado en un vínculo depredador. La academia es de los escenarios que yo siempre digo han sido más hostiles y depredadores, y las escuelas obviamente desde un discurso tan moralista. Creo que escuchando y escapándonos a que no es un vínculo racional, sino que tiene que ver también con las expresiones emocionales, una forma de explicar no la crisis humanitaria, sino la humanidad misma en ese concepto y práctica que hemos tenido, porque pues el humanismo ha sido también una gran estafa. Está en el hecho, y lo digo por los Borgia, y lo digo por las cruzadas, y lo digo por toda la historia de la humanidad, en ese sentido de la guerra y la destrucción de lo que me es diferente, lo que no se parece a mí y lo que no puedo dominar y controlar. Pienso que dos formas o tres formas de abordar estas posibilidades de comprensión que también tienen que atravesarnos a nosotros, porque si nosotros no las comprendemos, no va a ser posible hacer esas transformaciones pedagógicas,
es lo que sucede con los sentimientos de compasión e indignación. Yo solo puedo acercarme a la diferencia respetuosa de lo otro que no se me parece y que no puedo dominar y controlar, sino a través de estas experiencias de cuando me compadezco, y no es el compadecimiento cristiano. Creo que Sabater en uno de sus prólogos lo tenía muy claro cuando hablaba de que el sentimiento de los Sioux cuando lloraban de la invasión inglesa en Norteamérica era porque ellos también podían ser frágiles frente a ese dolor que ellos sufrían cuando una de las naves naufragó. Estoy hablando de compasión, no de caridad, ¿sí? Y en ese sentido de indignación, es decir, cuando yo veo, en estos días tenía que transmitir mucha información, yo tengo una postura política que siempre he tratado de dar cuenta de ella en los escenarios que me muevo, y era terrible la escena, mucho más en Cali, que ustedes saben que está en este momento soportando el mayor nivel de violencia estatal, y decía, le pedía excusas a todos mis amigos fuera del país porque creo que hay que transmitirlo por fuera para que haya la posibilidad de la solidaridad internacional, porque indudablemente era tan terrible lo que estaba sucediendo allí que lo que podía suscitar fuera de indignación es un padecimiento humano el que lo viera, porque era la violencia en su mayor nivel de exposición. Entonces la indignación también hay que seguirla sintiendo, no hay que reprimirla, ¿sí? Y tampoco hay que estar negando los conflictos con una cultura light y ligera que siempre nos está diciendo que el que habla bonito, que el que habla suave, que el que habla dulce, cuando la realidad nos está desbordando en una violencia física y una violencia simbólica que arrasa con todo. Finalmente creo que unas prácticas de reconocimiento, no unas prácticas de negación, nos permitirían acercarnos niños, niñas, jóvenes y adultos. Es decir, evitar la vergüenza a la que sometemos a todos, al que no me gusta, al que no quiero, al que no se me parece, al que no quiero reconocer. Creo que esas prácticas de reconocimiento nos irían situando en un lugar distinto, y las de solidaridad. La solidaridad como esa cooperación real en la forma en que yo puedo extender mi mano a todo el que en este momento tiene relaciones de mucho sufrimiento, porque es decir, uno se asombra. Por ejemplo, yo voy a contar un relato muy chiquito que escuché a un académico decir que ella no se asombraba, y bueno, a mí me causó toda la virulencia del mundo, porque en el Valle del Cauca y en el Cauca, pues ha habido muchas excursiones desde el año 2000 y antes de esta violencia que hoy nos estaba apareciendo con el nombre de estallido social. Molano lo explica muy bien en un texto, uno de los últimos textos antes de su muerte, que se llama De Río en Río, y explica lo que está pasando. Como yo estoy muy cerca por el doctorado de Cali, por mis trabajos allá hace 11, 12 años, pues ya entiendo mucho más eso, y también entiendo Antioquia un poco porque soy de allá. Y resulta que el cuento lo traía un tesista del doctorado, y les voy a decir por qué me conmueve tanto, y es que él hacía parte de una comisión de expertos que visitaban los pueblos donde había habido matanzas. Resulta que había un pueblo muy, muy, muy adentro, ¿sí?, del Cauca, mucho más allá del Bordó, etcétera, en el que habían llegado y voces de que habían eliminado a toda la población. Esto nunca estuvo dentro de los registros que la primera década del siglo XXI nos ha dado. Y que resulta que ellos tuvieron que ir e ingresar, y que era tan terrible porque lo único que los agresores habían dejado vivo eran los animales domésticos, a los perritos y los gatitos. Y ellos aullaban, ¿sí? O sea, las voces llegaron, fue por los aullidos y maullidos de los animales domésticos. Entonces, cuando llegaron, encontraron que toda la población, como cuando pasó en Bojayá, había estado exterminada. Un académico que escuchó la historia dijo, a mí eso no me asombra. Le dije yo, pero es que lo grave es que usted no le asombre, que no le asombre, que usted no sienta indignación, dolor profundo
en el sentido de que toda una población se extingue, pero también de la soledad con la que los animales que son vida también acompañan a estos humanos, es mucho más delicado. Lo digo en este sentido porque la solidaridad no está expresada en términos, insisto, de la caridad. La solidaridad está expresada en términos del reconocimiento profundo que yo hago y expreso y difundo del dolor del otro, porque también es mi propio dolor, es mi propia fragilidad y es mi propia vulnerabilidad. Cuando uno tiene niños y niñas y jóvenes educados en esa concepción también de la fragilidad humana y de la fragilidad de las otras formas de vida, porque esas nociones antropocentristas de la pedagogía moderna, de la filosofía moderna, de la literatura moderna, nos hizo tanto daño que devastó la vida en el planeta y devastó también la vida de las plantas y la vida de otros seres que también tenían esa posibilidad o profunda de otras racionalidades de cohabitación. Y con base en ello siento que cuando yo me sitúo como ser humano en ese lugar del respeto, lo transmito no con ese discurso moral, lo transmito con mi esencia y lo convoco con mi esencia y busco creativamente las formas. ¿Cómo no vamos a estar todos en este sentido, niños, niñas y jóvenes, si son los primeros que quedan huérfanos, si son los primeros que también sufren del hambre, si son los primeros que han tenido que olvidar todo el tipo de agresiones también sexuales que no son explicadas solamente en el goce prohibido, ¿sí? Al que pues, se puede acceder la víctima. Por eso creo que a veces las disciplinas ya no nos ayudan a leer y comprender lo que está sucediendo y que la forma de acercarnos tiene que ver con una forma también de la comprensión del sentimiento, de la relación y de la práctica desde el tejido colectivo. Gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Antes de responder algunas preguntas que están y comentarios que están haciendo en el chat, por ejemplo, en torno a que tenemos niños en el evento y que nos preguntan si ya los escuchamos, o también frente a la pregunta de si el evento debería haber invitado no solamente a Sara, a Beatriz, a Claudia y a Elkin, sino también haber invitado a niños. Quiero que las personas vayan pensando eso. Voy a hacer la tercera pregunta para empezar a dar entonces paso a ese comentario y a lo que ustedes piensan al respecto. Ahora sí quisiera saber, tal como lo habíamos dicho al inicio, ¿cuál es la respuesta que ustedes construyeron a la pregunta del evento? Profe Beatriz. Bueno, tal vez yo había dado algunas líneas en el primer momento que tienen que ver con la relación pedagógica. La relación pedagógica entendida no solamente en la relación de la escuela, del maestro y el niño, sino la relación pedagógica que tiene una intencionalidad formativa. Esta es una pregunta importantísima en términos de cómo se da esa relación pedagógica. Mientras haya un adulto que acompañe al niño, no habrá ninguna situación en el mundo que el niño no pueda llegar, digamos, que a reflexionar y que pueda significar lógicamente desde los lugares desde donde él comprende el mundo. Eso es una cosa muy importante, digamos que un aspecto, una premisa importante a tener en cuenta. Cuando un niño nos pregunta frente a por qué tenemos que estar encerrados, por qué ya no podemos ir a los colegios, por qué tenemos que usar tapabocas, yo creo que el papel del adulto es acompañar, y el acompañamiento hay que entenderlo como un caminar al lado del otro, puesto que todo acompañamiento exige que se acoja al otro. Digamos que
ese concepto de acoger es muy propio de la paideia, de acoger no solamente de acercarnos físicamente, sino de entrar a comprender el corazón del otro. Digamos que en términos, esto va a sonar religioso, pero no es así, de misericordia con el otro, es con el corazón del otro. Entrar a entender no solamente desde dónde pregunta el niño, por qué hace la pregunta, también ser capaces de leer la emocionalidad que pueda rodear esa pregunta, si hay angustia, si hay miedo, si es solamente curiosidad, porque la curiosidad es fundamental para el conocimiento. Entonces, esa es mi tarea, ese es mi lugar como adulto. Ser capaz de inclinarme ante el niño, inclinarme es ponerme en ese lugar cognitivo en el que él está haciendo la pregunta y acompañarlo y caminar con él para reflexionar sobre la experiencia que estamos viviendo, para resignificar, como les decía ahorita, en términos digamos, de ese deber de memoria, cómo se ha construido justicia en este país y también cómo hemos llegado a esos niveles de injusticia. No es tan complejo, pues pienso yo, porque la cotidianidad permanentemente nos da esas posibilidades de hacer. Yo recuerdo en mi trabajo como maestra de educación inicial, en alguna oportunidad de un niño de 3 años, en un momento en que todo el grupo estaba concentrado, trabajando en lo que trabajábamos con los niños de 3 años, que era jugar, y un niño se le come la lonchera a otro, y en el momento de la lonchera el compañerito pues empieza en un estado de angustia, pues porque no tiene lonchera, porque todo el grupo sabía quién había sido el responsable de que él en este momento estuviera sufriendo, y fue el momento perfecto para hablar de justicia, para hablar de reparación, para trabajar con ellos que si yo cometí un acto de injusticia con el otro, yo tengo que repararle y cómo voy a hacer ese ejercicio de reparación, pero también cómo todo el grupo entra a acompañar, no solamente, digamos que en términos de víctima o de victimario, cuál es mi responsabilidad frente a eso. Situaciones tan simples como esas es la que van formando sujetos políticos, son las que van formando a los niños y a las niñas en la justicia, en la verdad, en la solidaridad, en la generosidad, en la misericordia, pero que es necesario que el adulto acompañe, que el adulto vea, que el adulto actúe con el otro, que el adulto acompañe y acoja, y ese acogimiento tiene que ver desde el corazón también en mi relación con el mundo. Gracias, profe Beatriz. Elkin, ¿tú cómo respondiste a la pregunta? Bien, como también un poco lo dije al principio, pues digamos, la primera reflexión pues sí estaba asociada entonces a cómo estamos entendiendo los niños y las niñas, quiénes son ellos como sujetos, porque efectivamente allí podemos tener una visión un poco orientada a pensar que ellos son seres a los que hay que simplemente formar, los que tenemos que vincular en un proyecto de sociedad, o podemos pensar en ellos precisamente en una opción donde entendemos precisamente a los niños en su posibilidad de experiencia, de vivencia, de posibilidad, de proyectos. Esto parece irrelevante, pero la verdad es que definitivamente muchas de nuestras prácticas, no solo educativas, sino sociales, pues también dependen de las concepciones y en este caso de la forma como estamos entendiendo los niños. Ya sea que probablemente muchos lo entiendan en su
connotación etimológica del término de infante sin habla, como aquel que no tiene posibilidad, como aquel que necesita del aprendizaje de otro, o quien lo ve precisamente en esa condición de proyecto, de posibilidad. Esta segunda opción, pues que precisamente es la que yo pienso que debería primar, obviamente llama a una cosa muy importante, y es precisamente a pensar en la capacidad y posibilidad en este caso que tendría el niño como sujeto para como lo diría Giddens, para agenciarse, para que él mismo tenga la posibilidad desde su autonomía y desde su libertad de hacer propio su proyecto. Y en esto, claro, entonces cuando uno piensa, ¿y cómo llevamos esto a un ámbito educativo, a un ámbito formativo, ya en la escuela, ya en el hogar? Entonces, claro, viene la pregunta, ¿cómo desplegar esas condiciones de subjetividad, de identidad, en el marco de una sociedad que nos está llenando de miedos, de desconfianzas? Pues allí precisamente venía la segunda reflexión, y es cómo tendríamos que lograr precisamente que no sea tan distante los procesos de formación con respecto a lo que está pasando en las situaciones sociales, a lo que está planteándose. Entonces, pues allí sin duda también uno pensaría que en estos procesos implica definitivamente condiciones que van hacia lo afectivo, hacia lo comunicativo, hacia lo creativo, hacia lo ético y lo político. Lo ético para reconocer al otro, para entender los límites propios, para tener la posibilidad y la condición no solo de crear la propia biografía, la propia vida, sino también construirla a partir del respeto por el otro. Pero hay un elemento también muy importante que creo que puede llevarse en ese cómo, y es el potencial comunicativo, porque sin duda, como lo plantearía Arendt, a veces la violencia aparece precisamente en la ausencia de la argumentación. O sea, qué importante es, por ejemplo, en el marco de la familia, en el marco del aula, permitir precisamente que los niños se vuelvan en interlocutores válidos para expresar sus propios sentidos, para ser consciente a través de su propio lenguaje y dotar de sentido, para ser un interlocutor válido con el profesor, con el papá, con la mamá, con su compañero. Pero otro elemento pues es el elemento creativo, que para mí también es fundamental, porque precisamente es la posibilidad en este punto de reconocer pues, que a pesar de todas estas situaciones que estamos viviendo, no queridas, pues siempre habrá una posibilidad, en este caso de nosotros o de los niños, por supuesto, no solo de entender estas situaciones, sino creativamente buscar condiciones de solución. En eso recuerdo, y hay una propuesta, por ejemplo, de Abraham Magenzo, que hablando de la enseñanza de los derechos humanos, plantearía precisamente, siguiendo un esquema de investigación, acción, participación, donde insistiría precisamente en elementos como que qué bueno llevar prácticas a la escuela o en el ámbito familiar, donde se reconozcan los conflictos, se traigan los problemas sociales, se diagnostiquen, se indaguen, pero al mismo tiempo se logre también de alguna manera un momento de acción que permita entonces no solo entender los problemas, sino también de alguna manera intervenirlos. Pero también está el elemento pues, que me parece fundamental en este punto, y es el componente ético y político, porque sin duda ya la familia, ya la escuela, en relación con los niños y en relación con la cultura, por supuesto, tenemos una responsabilidad en el marco de crear marcos axiológicos que de alguna manera regulan las relaciones. Y en ese sentido, claro, es importante hablar de los derechos humanos, es importante hablar de los mecanismos que a nivel nacional o internacional están prescritos para su defensa, pero más allá de eso está la posibilidad
llevarlos a práctica a partir de problemas reales que en contextos tengan nuestros niños. La discusión con el hermanito, la discusión con el compañero de clase, para precisamente permitir que ellos desde contextos reales pues puedan precisamente ir tomando estas posiciones de acción política, de participación, de comunicación, de creación, que de alguna manera pues permitirán precisamente acercar estos conflictos sociales a los procesos formativos. Muchas gracias por tu respuesta. Claudia, ¿qué respuesta pensaste tú? Yo no hablé, ya no hablé. ¿Estamos escuchando aquí? Perdón. A ti. Es que perdón, ¿es Sandra? Es que no se escucha bien. ¿Me escuchas, Claudia? Sí, ¿me repites, por favor, Viviana? La pregunta es, ¿qué respuesta le diste entonces a la pregunta que nos convoca hoy? Yo siento que yo voy a contar algo breve, y es que en las épocas de las grandes dictaduras se conservaba algo que se llamaban los habladeros. Creo que lo más importante para esto es que hay que hablar de lo que está sucediendo. Yo creo que los niños, las jóvenes, nosotros mismos no podemos silenciarnos, no podemos ocultarnos. Tenemos que intentar conversar desde todas las dimensiones que nos constituyen: la emoción, el afecto, la razón, la opinión, lo que nos pasa, cómo vivimos cotidianamente estos conflictos. Y hablar en el sentido de una conversación que es social, que es colectiva también, y que nos representa como una primera historia, que es la del cuidado de la vida. Creo que lo más importante en este momento se impone desde el cuidado de la vida, la dialectización del miedo, es decir, intentar no caer en la desesperanza. Creo que hay que buscar esperanzas y posibilidades para, en estos vínculos solidarios colectivos, poder representarnos una defensa de la dignidad que subyace en los principios de los derechos humanos, de la libre expresión. En estos días a mí me iban a hacer firmar una cláusula de confidencialidad que es anticonstitucional, porque evita la libre expresión. Entonces, uno tiene que creer profundamente en el derecho a la vida, en el derecho al buen nombre, en el derecho al trabajo, en el derecho a la educación, en el derecho también a situarnos en los momentos que estamos. Los jóvenes tienen unos momentos complejos porque saben que no van a tener empleo, saben que no van a tener pensión, saben que no tienen aire fresco, no tienen, aire limpio y agua fresca, y que están totalmente cercados en la noción de no futuro. Ya se había trabajado en Colombia hace tiempo con Nos nacimos pa' semilla, o los trabajos de Víctor Gaviria, etcétera, pero hay que volver a creer y a recrear un futuro cercano y mediano para tener eso. Y la pedagogía tiene que movilizarse a pensar que las habilidades de convivencia o las relaciones de convivencia y la vida son fundamentales. Eso es lo que yo diría. Gracias. Sara, me gustaría que unieras a la respuesta que pensaste para la pregunta del conversatorio la próxima pregunta, para entonces ya empezar a darle la palabra a las personas, y es en torno a algunos de los comentarios que han aparecido en el chat, y es: tenemos niños en el auditorio, ellos quieren escuchar a los niños, están pensando que, dado que están acá, la palabra debería circular con ellos. Quiero contarte a ti y a todas las personas que están acá en el encuentro que yo recibí algunos comentarios, por ejemplo, en torno a la publicidad, que iban en el mismo sentido, y señalaban que no invitar a niños al evento era invisibilizarlos y era seguir negándolos como históricamente han sido negados.
Me gustaría que tú unieras alguna reflexión al respecto a la respuesta que pensaste para hoy, ¿te parece? Lo intentaré. Gracias, Sara. Lo intentaré. Bueno, no, yo creo que desde luego que en su momento, si ahora los niños que nos acompañan en la sala, en los que en principio, a los que en principio no les dirigimos, digamos, la invitación a, digamos, a ocupar el lugar como, digamos, como los ponentes base de esta conversación, pero que desde luego cuando quieran ellos, como cualquier otra persona del auditorio, pues si tienen ganas de decir algo, será muy bienvenido. Eso es, yo creo que para mí, pues como lo más importante. Hay algo y que en lo que me quedé pensando de lo que hace un rato dijo la profesora Beatriz. Bueno, yo creo que cada uno aquí desde sus lugares, desde sus preocupaciones, desde los saberes también que tiene, pues ha venido compartiendo. Entonces voy a tratar como de hacer acentos quizás pues como que no repitan mucho lo que ya ha sido dicho, y sobre todo desde mi perspectiva, como que es lo que quisiera como transmitir pues, como en esta conversación. La profesora Beatriz hacía alusión pues a la sobreprotección, ¿no? Y yo comparto que los niños no deben ser aislados como de lo que vivimos, ¿cierto? Aunque yo la verdad también siento como que todavía es muy abstracto esto de lo que estamos hablando, ¿no? Yo al final no sé bien a qué situación estamos aludiendo. Porque yo creo que la situación quizás más preocupante, y claro, y de esa manera también interpreté la pregunta, la de violencia institucional entendida como violencia estatal, ¿sí? Que está aconteciendo, pero acá es que se nos mezclan un montón de cosas, ¿no? Y yo misma traje el tema del proceso de paz, pues del proceso de paz y sobre todo de las votaciones del proceso de paz. Pero también aparece lo de la pandemia, ¿no? Que al principio de la pandemia también nos empezamos a pensar pues cómo íbamos a intercambiar con los niños alrededor pues de lo que sucedía con la presencia de este virus, que ya hoy digamos lo conocemos un poco más, y algunas cosas podemos también tener más claras, pero pues al principio ni siquiera los científicos tenían muchas respuestas para darnos. Y yo creo que esto es interesante también, ¿no? Transmitir la ausencia de respuestas para que los niños, los jóvenes, digamos, construyan preguntas para que nos acompañemos todos a resolverlas, ¿no? Entonces, ese es como uno de los elementos que quería subrayar. Lo otro, en relación a lo que está pasando y que me parece llamativo, pues es esta lección que nos está dando los y las jóvenes del país, ¿no? Una lección de coraje, de persistencia, de organización también en muchos casos, y en otras también de una exposición que desde luego tiene que preocuparnos. Entonces, bueno, ahí hay asuntos para pensar, porque yo, por ejemplo, siendo niña crecí con las bombas de Pablo Escobar, y siempre crecí con mucho miedo, ¿no? Y Pablo Escobar era pues el representante del mal, pero resulta que después a Pablo Escobar lo mataron y la violencia no ha parado y ha estado en los campos y ahora está en las ciudades. Entonces es como muy difícil, pero yo creo que ha habido un desplazamiento del miedo, ¿no? O no sé qué fenómeno sea, pero también hace que esta insistencia, porque ni siquiera el miedo al virus, es decir, el asunto, digamos, también de la indignación de la que se ha hablado, también disolvió, tengo la impresión, el dilema de si salir a marchar o no, es decir, si cuidar los protocolos, porque es como que es tanta la injusticia que supera, digamos, cualquier discusión respecto a si debemos juntarnos, pues, o no, que la hemos tenido en otros momentos. Entonces, bueno, yo no quisiera como extenderme mucho, pero hay varias cosas que quisiera subrayar. Creo que espero haber dicho algo sobre la participación de los niños, quiero decir, no sé por qué llegaron, pero nos alegra tenerlos aquí como a todos los presentes. Y insisto en que quienes quieran tomar la palabra, ojalá pues puedan tener ahorita la oportunidad.
hay de todas maneras, en medio de todo esto, es que yo creo que las situaciones sobre el mundo que están recibiendo jóvenes y niños, que hemos recibido también, digamos, de otras generaciones, es un problema de los grandes, ¿no? Es un conjunto también de efectos, de decisiones de los adultos. Y me parece que hay, como dice Gabriela Dicker, niños y adultos son responsables, pero las responsabilidades son diferenciadas. Y para mí ese es un acento importante en la conversación también. Y cuando digo responsabilidades son diferenciadas, una de las cosas en las que pienso, hay un fragmento que he compartido muchas veces desde que lo conocí, creo que no paro de leerlo. Es un fragmento que retoma una psicoanalista que se llama Norma Barbayalata, en donde no lo voy a leer porque sería muy largo, pero ella habla de que nuestra responsabilidad tiene que ver con hacer que dure la infancia, ¿no? Y hacer que dure la infancia es también protegerla, y estoy de acuerdo con que no es sobreprotegerla, pero, y justamente cuando digo que todavía es muy abstracta como la situación a la que estamos aludiendo, es que no es lo mismo los niños que están, digamos, que viven este paro que hay en el país desde sus casas protegidos, ¿cierto?, con ciertas garantías, a los niños que durante este paro han tenido que ver el despliegue de la violencia, digamos, estatal en sus barrios, con sus familiares, que se han quedado huérfanos, que han tenido que, digamos, ahogarse, como a otros nos ha tocado en otros momentos, en gases lacrimógenos, que están escuchando todas las noches las armas que, digamos, que usa el SMAT. Entonces, ahí me parece que hay una población, digamos, que hay unas cuestiones que hay que diferenciar, ¿no? Y yo creo que sobre esos niños lo que tiene que pesar es la protección. La protección en el sentido de que me parece que una cosa es negar lo que está pasando y otra cosa es exponerlos a que vivan, digamos, de manera directa este tipo de escenas que están teniendo que vivir, porque ya hemos visto videos, imágenes que son horrorosas, que además son insoportables de ver, de niños asfixiados, ¿cierto? Y bueno, y un montón de cosas que están pasando. Entonces me parece que en ese sentido pues hay unos trabajos por hacer, hay unas reflexiones también por hacer y por compartir, y que hay unos fracasos también que se están dando en relación, pero que además venimos viviéndolos desde hace muchos años. Están los niños de La Guajira, están los niños de eso que habían vivido el conflicto en el campo, ¿no? De un fracaso, de una interrupción abrupta de la infancia. Entonces, en ese sentido, creo que al menos un modo de significar la protección que yo quisiera como compartir con base también en lo que plantea esta profesora Norma Barbayalata, es que ella dice que aquellos que nos hemos acercado a la infancia sabemos que existen muchos niños que conocen muy poco de esa magia que querríamos hacer durar. Pocos momentos y mechados con largos tiempos de orfandad, dice, esa magia existe cuando hay un otro capaz de velar por esa infancia, capaz de hacer alrededor del niño una cápsula protectora donde lleguen amortiguados los aullidos de lo real, se oigan en sordina, veladamente. Entonces, si ella habla ahí, me parece lo que es la responsabilidad del adulto, ¿no? El otro, como tímpano titánico, separa al niño de eso terrorífico que lo amenaza constantemente. Y esta es para mí una, digamos, de las responsabilidades que tenemos en este momento frente a ciertas circunstancias que están viviendo algunos de los niños, y que me parece que el maestro Korchak también da todo el tiempo testimonio de posibilidades de qué hacer, de cómo hablar, y que tú lo sitúas, por ejemplo, con la invitación a escribir diarios, ¿no? Yo comparto con que hay que tejer redes de solidaridad, de sostenimiento, porque esta situación, si no es en redes, pues no la podemos llevar. Está un asunto, digamos, que me parece que las formas de protección también tienen que ver con cómo nos vinculamos con el presente, ¿no? Hay una expresión que en otros momentos he escuchado y también he usado, que es el asunto de la saturación de presente, ¿no? Es decir, yo creo que a los niños hay que permitirles, además es inevitable que se enteren de este presente que estamos conociendo, pero al mismo tiempo tenemos que sostener un trabajo con ellos, ¿no? Un trabajo más en clave de porvenir.
Y me parece que ahí también traigo a Korczak nuevamente, ¿no? Que estaba viendo que además la muerte era lo que se venía para muchos de esos niños, incluso para él mismo, y a pesar de eso, lo que dice Deborah Cantor es que él dice que Korczak les propone una realidad y una temporalidad otras, ¿no? Proponer una realidad y una temporalidad otras, dice, puesto que sin negar ni eludir la sustracción del futuro, los invita, es decir, son niños sustraídos del futuro, fueron los niños que fueron convertidos en humo, digamos, dice, los invita a no someterse a ellos, sino a contar con algo de sabiduría y serenidad. Y bueno, habla de un montón de recursos, de seguir ofreciendo los recursos culturales. En este momento también tenemos un despliegue cultural impresionante en el país, y que yo creo que también es eso lo que hay que compartir, es a eso lo que hay que sujetarse. Bueno, tengo muchas más notas para compartir, pero creo que por tiempo dejo por ahora ahí, y sí quisiera plantear solamente adicionalmente unos postulados de los que propone, que retoma Deborah Cantor y los propone, los retoma de Korczak, en relación a cómo vincularnos con los niños en tiempos de complejidad que justamente en lo que pienso es eso, cuando no los ha habido en los últimos años en nuestro país, ¿no? Pero bueno, que quizás esta sea una ocasión como para recordarlos, y entonces ya habla de no oprimir, no agraviar, no angustiar, tampoco analizar, no perder de vista, dice no menoscabar y no descuidar a los niños, y al mismo tiempo sostener, proteger, no traicionar y acompañar, ¿no? Bueno, esto, el ejemplo de Korczak lo lleva al extremo, y es que no deja a los niños pues abandonados en el tren, sino que se va con ellos. Con un grupo de niños que después pues termina en un horno, y Korczak se va allí con ellos. Yo creo que no se trata de volverle un héroe, sino de aprender algo como de su testimonio sobre la significación de eso, de sostener, de proteger, de no traicionar, de acompañar, y esta invitación sostenida que les hacía de obras de teatro, y por ejemplo, ¿no? El papel del juego, ¿no? De dejarlos jugar y de permitir que en el juego se haga presente la locura que estamos viviendo, que los niños leen y reciben también. Bueno, de ahí quizás ahí con lo que vaya apareciendo podemos ampliar. De acuerdo, gracias Sara. Me encanta eso de no banalizar y no traicionar. Tal vez más adelante nos podrías ayudar un poco más con ese asunto. Joana, ¿tú tienes algo para decir? ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor? Joana Aguilar. Y mientras Joana enciende el micrófono, puesto que ella levantó la mano hace ratico, les recuerdo a las 277 personas que están aquí, incluyendo a los niños, que si ellos desean también pueden levantar la mano y participar de la conversación. Joana, ¿ya estás? Bueno, parece ser que Joana tiene dificultades. Mientras Joana soluciona estos asuntos técnicos, también había levantado la mano Lilian Sánchez, pero luego la bajó. No sé, Lilian, si quieres participar, o alguna otra persona de las que están acá. Y si no, revisamos un poco lo que hay en los chats, que hay una pregunta que también me parece interesante. Entonces, quiero saber primero si alguien quiere hacer uso del micrófono. Bueno, para todos y todas, un cordial saludo y un agradecimiento inmenso por esta invitación, porque créanme que como maestra esta pregunta ha venido rondando mi cabeza, no solo por estos días, sino por estos tiempos, como decía Sara, y es nosotros como maestros con niños de básica primaria, cómo podemos hacer esta mediación ante esta realidad en la que estamos inmersos, pero también desde nuestra responsabilidad, pues como mediadores en la escuela. Quisiera decirles rápidamente, aquí traté de tomar apuntes de mi intervención para no extenderme. Yo soy docente de la Secretaría de Educación Municipal de Soacha, Cundinamarca. Nuestros estudiantes en este contexto se han visto afectados no solo desde la pandemia, que nos llevó a la educación remota, y lo que hizo la pandemia fue poner en evidencia esta brecha, inequidad y las múltiples carencias y dificultades pues, que ellos tienen.
La pandemia ha llevado a los niños a estar en sus casas, también los lleva a sus casas la situación de orden público, los lleva a sus casas los toques de queda y el miedo. Un miedo mayúsculo hace que los niños estén en sus casas y también acompañados de un mayúsculo silencio. Los niños y las niñas son testigos y receptores de múltiples informaciones que circulan todo el tiempo. Están presentes en sus casas, evidenciando las problemáticas que se dan entre los adultos en el interior de sus hogares, con poco uso de la palabra. Por tal razón se hace indispensable, en mi opinión, que nosotros como maestros, como sus maestros, más que hablarles, y cuando retomemos nuestras clases, más que enseñarles, lo que tenemos que hacer es escucharlos, que podamos brindar el espacio para que ellos se expresen porque seguramente tendrán mucho por decir. Creo que tenemos el compromiso ético de contribuir a esa configuración de ellos y ellas como sujetos políticos, históricos y sociales. Ya luego vendrá la posibilidad de, digamos, creería yo, de ponerse al tanto de esa preocupación que tanto tienen algunos directivos docentes, incluso algunas familias y también algunos docentes, de ponerse al día con las mallas curriculares. Para mí sería maravilloso que se pudiera incluso desde lo curricular conjugar todos estos análisis de la realidad con esas diferentes disciplinas del conocimiento, que no se vea como algo aislado, que se cierra el telón y comienza una nueva realidad, dejando de lado y siguiendo invisibilizando esta que estamos viviendo. Creo que tenemos que establecer prioridades y que nosotros no podemos concebir a nuestros niños como los conciben muchas de sus familias, como seres pasivos que solo están a la espera de recibir instrucciones. Ellos son sujetos de derechos con diferentes niveles de pensamiento crítico, sí, por el capital cultural que tienen, pero con unos valiosos aportes para esta construcción de país. Entonces, de nuevo agradezco la invitación y a manera de pregunta, digamos que porque no soy conocedora del tema, quisiera, si es posible, ampliar el concepto de la dialectización del miedo y de los conflictos, si me lo pudieran ampliar, por favor, para que podamos interpretar cómo aplicarlo o hacer lo posible pues con nuestros niños y niñas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Joana. Claudia, ¿tú quisieras conversar con esta participación que ha hecho Joana? Porque creo que tú fuiste la que hablaste de dialectización. Sí, ya voy, un minutito, por favor. Dale, dale. A ver, el término dialectización de los conflictos lo trabajó Antanas Mockus en la época de la pedagogía ciudadana en Bogotá. Y hablaba, bueno, retoma un poco una mirada de la teoría de acción comunicativa de Habermas y también un poco, diría yo, de un encuadre en términos psicoanalíticos de entender que lo que se vuelve palabra no pasa al acto. Es decir, cuando tú puedes nombrar algo en el sentido de la violencia, el hecho de que ya lo nombres te evita destruir en el acto físico a lo otro que quieres eliminar. En ese sentido, haciendo un poquito más de trabajo, por eso lo respondí en el chat, muy vinculado a la acción comunicativa, tendría que ver como con 3 puntos que yo considero importantes. Uno, tiene que ver con la noción de que en todo conflicto hay es un correlato, no hay un único relato. Y desde el lugar de enunciación de los que están involucrados, pues esos correlatos, eso lo trabajaron mucho algunos mediadores de conflictos, están, por ejemplo, si a una persona le roban un bolso y alguien pasa y ve que le están robando, el que ve que están robando da un relato, al que le roban tiene otro relato, a la víctima, a el que interviene para sancionar al ladrón porque lo atrapan tiene otro relato. Es decir, tener esa noción de correlato. Entonces, entendiendo dialectización del conflicto como aprovechar de cada hecho conflictivo los aprendizajes múltiples en versión de correlato, no en versión de unirrelato, ni relato hegemónico. Por lo tanto, no habría una sola verdad, habrían varias verdades desde el lugar donde uno se posiciona. En esas conversaciones o en esos habladeros que a mí me parece que son el lugar en que ahorita nosotros los que estamos en este tema de la acción educativa, de la práctica pedagógica, tendríamos que establecer.
El otro es que cuando tú vas a hablar con alguien, con un otro, si no le das una capacidad de entendimiento, de que te entienda lo que tú estás diciendo y que entienda uno lo que el otro está diciendo, con una presunción de que hay algo de verdad en busca de un entendimiento, entonces el diálogo se hace imposible. Dialectizar el conflicto en esta construcción de escenarios de conversación, de escenarios de diálogo, tendría que pasar también por turnos comunicativos donde uno escucha al uno y el otro también tiene la paciencia de escuchar, entre comillas, voy a decir adversarios, sin que sea pues la palabra, dijéramos, más clara para este momento. Entonces, cuando tú supones que lo que el otro te está diciendo tiene un grado de verdad, hay diálogo. Pero cuando tú ya tienes tu propio discurso desde el monólogo en el que estás mirando qué dice el otro para buscarle el error o para alejarse, no puede haber entendimiento. Entonces, hay un tipo, las experiencias significativas de educación para la paz, es más, las que han vivido tantos países en estos momentos de conflicto, que son bastantes. La Fundación Carta para la Paz de la ONU, que tenía una propuesta que a mí me parecía interesante, y era los saberes para la paz nacidos desde las experiencias de las mujeres. Allí hay una cantidad de experiencias significativas a nivel internacional, pero nosotros en Colombia también tenemos muchas experiencias significativas de cómo se pueden dialectizar conflictos, transformando el conflicto en la potencia de la acción comunicativa. Eso es lo que yo podría decir, Viviana. Muchas gracias. Gracias a ti, Claudia, y a ti, Joana, por tu participación. Andrea, tú también levantaste la mano hace un rato. Si quieres, por favor, abre el micrófono. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrea Ordóñez. Les hablo desde la ciudad de Pasto. Me parece muy interesante este tema. Les quería comentar, nosotros somos activistas y en Pasto nos estamos organizando para empezar a hacer las asambleas populares, irnos a los barrios y a las comunas a hablar un poco, ¿no? A dialogar sobre esta coyuntura que estamos pasando. Y ayer precisamente en esa reunión yo propuse que tengamos una agenda paralela, las asambleas populares, donde podamos sentarnos con los niños y las niñas para también poder escucharlos, poder darles un mensaje de esperanza y poder guiarlos un poco, ¿no? Me parece muy importante porque si estamos generando un cambio en el país, un cambio social, si aprovechamos esas asambleas para ir a barrios periféricos, a barrios donde en otra oportunidad no podríamos asistir, me parece que no podemos dejar de lado un sector tan importante como el de la infancia. Entonces se propuso esa idea y a partir del sábado vamos a empezar nuestras asambleas populares con una agenda paralela para ellos. Mi pregunta es, porque yo no soy pedagoga, no tengo experiencia, simplemente soy una activista que ha trabajado por devolverles la ciudad y el espacio público a la infancia. ¿Cuáles serían las cosas que uno no debe decir? ¿Sí me entienden? Como que en este conflicto hay algo que uno no debería decir, no debería mandar ese mensaje, o también ¿cómo podríamos, o qué sería lo más importante de dar ese mensaje a nuestros niños y niñas en esos encuentros barriales que estamos planeando desde acá? Digamos que el primer elemento que hay que tener en cuenta es no procurar por ideologizar al otro, ¿cierto? Es como ponerse más en el lugar de los niños y utilizar las mediaciones propias que son para niños desde la misma experiencia de la cotidianidad. Querer formar en justicia es también escucharlos cómo ellos entienden la justicia, quererlos formar en participaciones, especialmente a poder abrir esos escenarios de participación, escuchar. Es muy distinto reunir un grupo de adultos para presentar una posición política frente a la situación del país, y otra cosa es reunirse con niños y niñas donde hay que utilizar otras metodologías propias
de su edad y de su capacidad pues también cognitiva para poder dar significación a las situaciones que se viven en el país. Escucharlos sobre todo, dar la posibilidad de que tengan la palabra y empezar a dar significación, digamos que a esas formas de expresión. Digamos que si yo tengo niños menores de 5 años, el lenguaje simbólico es fundamental para poder entender desde dónde ellos están significando, la pintura, el juego, los juegos de roles, y desde ahí empezar a construir significados con ellos. Yo diría que ese es, pues, como algunas de las herramientas que se pueden utilizar para hacer encuentros con infancia. Gracias. Me gustaría puntualizar, profe Beatriz o cualquiera, entiendo que Claudia tuvo dificultades. La pregunta es, ¿hay algo de lo que no se debe hablar con los niños? Yo lo dije muy claro cuando empecé, es no ideologizar. Una intervención, profe Beatriz, de pronto se quedó, por eso te digo, quiero puntualizar, no que tú no hayas respondido, sino puntualizar, porque en la intervención ahí se borró lo que dijiste. Bueno, es no ideologizar, es decir, no ir donde los niños con mis propias ideas, es más abrir el espacio para escuchar al otro. Entonces, es como desde ahí. Yo pido disculpas, me debo retirar porque tengo una reunión enseguida a las 4 en punto. Entonces, agradezco mucho este espacio y la posibilidad de escucha de todos ustedes. Y bueno, ya habrá otros espacios también para que podamos conversar.